Hola, aquí Micaela y hoy nuevamente vamos a hacer otra tarjeta usando estos troqueles de Sizzix diseñados por Rachel Bright. Vamos a usar este grande que es como un panal de abejas. Tiene el tamaño de un fondo de tarjeta estándar. Ponemos la craft sheet porque voy a usar un poco de tinta Distress. Elegimos los colores Picket Raspberry, Squeeze Lemonade and Pickup Feathers. Y con los mini aplicadores redondos y solamente estos tres colores vamos a mezclarlos en el papel. En este caso es un papel de Nina Solar White de 80 libras y vamos a generar los colores del arco iris solamente con estos tres colores. Empecemos. Primero con el rosa, untamos bien el aplicador, descargamos un poco en la craft sheet y empezamos la aplicación siempre de afuera hacia adentro en círculos. Tienen que pensar de cubrir la superficie que le van a dejar al color y un poco más de superficie de color rosa que va a ser donde se va a mezclar con el amarillo y va a formar el naranja. Ahora lo mismo con el amarillo, pero previamente siempre entre color y color limpiamos la craft sheet con el absorber para que no se contamine el aplicador de tinta. Empezamos de afuera hacia adentro descargando la craft sheet y con movimientos circulares. No hace falta que haga mucha presión para abajo contra el papel. Con una presión mínima alcanza. Lo que sí tienen que tener es constancia y seguir aplicando el mismo color hasta que logren la mezcla que ustedes desean. Para lograr un poco de homogeneidad pueden volver con el color anterior, humedecerlo nuevamente para que los dos colores queden húmedos y formen el color intermedio. Extendemos ahora un poco el amarillo para que tenga lugar y pueda también formar el color verde junto con el azul. Y empezamos a aplicar Pickup Feathers descargando en la craft sheet desde el otro extremo hacia adentro, siempre de afuera hacia adentro. ¿Ven cómo se forma el verde entre el amarillo y el azul? Es fantástico. Si quieren pueden volver, como en este caso, con el amarillo otra vez para lograr un poco más de homogeneidad, humedeciendo el color para que sea más fácil de mezclar. Repaso todos los colores un poco más para que sean un poquito más brillantes. Y listo, terminamos con el panel arcoiris. Queda precioso, ¿no? Ahora vamos a agarrar estos troqueles de Sizzix como le contaba al principio del video y vamos a usar este que parece un panel de abejas. Este set viene en este sobre espectacular de Sizzix que sirve para guardarlos y organizarlos en el craft room. Realmente está genial para guardar estos troqueles y otros troqueles más. Vamos a troquelar todo este papel y para eso tomamos la nueva Big Shot, la color gris, que es divina. Ubicamos en la bandeja multifunción con sus pads 1 y 2 cerrados, la bandeja transparente que viene también con la Big Shot, el papel que vamos a troquelar y el troquel, en este caso mirando hacia abajo para que pueda troquelar el papel. Lo ubicamos bien derecho de acuerdo a los colores que queremos que troquele y le aplicamos por arriba la otra bandeja transparente para generar el sándwich correcto de troquelado de esta máquina. Pasamos todo por la máquina y el papel ya troquelado queda dentro del troquel porque es un troquel bastante grueso y el papel también era grueso. Así que ahora usando las pinzas tweezers nos ayudamos para ir despegando de a poquito el papel del troquel. Si lo pueden mantener entero, mejor. Si no, van a ir despegando cada panel del troquel. Con este panel yo voy a hacer dos tarjetas, así que primero saco los hexágonos correspondientes a la primera tarjeta que voy a hacer y mantengo los demás dentro del troquel para que no se me pierdan. También voy a necesitar todas las líneas que sobran del troquelado de los hexágonos que forman como una malla parecida a un panel de abejas. Ahora tomamos una base para tarjetas de color blanco, en este caso es del papel de Nina Solar White de 110 libras de espesor. Y antes de empezar a pegar los hexágonos de colores, vamos a estampar la frase principal de esta tarjeta, que es de este set de sellos de Hero Arts, que se llama Love from Our Home. Y uso la frase para planear el resto de la tarjeta. Necesito ubicarla donde va a estar exactamente. Luego pego con la cinta post-it la malla que acabo de retirar del troquel y empiezo a ubicar dentro de la malla todos los hexágonos que acabo de troquelar, tratando de mantener el color en el que estaban ubicados, para mantener la misma gama de colores. Eso demora un tiempito, así que lo aceleramos un poco.
No uso todos los hexágonos porque en realidad quiero dejar un aire en los laterales de la tarjeta. Entonces voy a usar un poco menos. Cuando ya los tengo todos organizados y ya sé cuáles voy a ubicar en la tarjeta, monto el sello del set de sellos de Hero Arts que dice Love from Our House to Yours en un bloc de acrílico y lo estampo en el lugar que lo había previsto con tinta Archival Ink color Jet Black. Y empezamos a pegar cada hexágono en la posición en la que está ahora con un poquito de... Pueden usar cinta doble faz de dimensión o yo voy a usar estos cuadraditos que en realidad corto a la mitad porque son muy grandes, que ya vienen precortados de goma con pegamento de ambos lados. Y uno a uno, con mucha paciencia, vamos siguiendo el troquelado de la malla, pegando todos los hexágonos en su lugar. También acelero un poco esta parte del video porque es bastante largo si no. Pegamos el último y con mucho cuidado retiramos la cinta post-it que está sosteniendo la malla y vamos a retirar la malla tratando de tener el dedo sobre cada hexágono por el que va a pasar para que no lo levante y lo despegue. Con paciencia y con tranquilidad sale muy bien igual, ¿eh? Coloco mi sello personal en el dorso de la tarjeta y esta ya está terminada. Ahora vamos a hacer la segunda, con otra base para tarjetas del mismo papel y el resto de los hexágonos que quedaban. Aprovecho ya para colocar mi sello personal en el dorso de la tarjeta, esta vez se va a abrir de izquierda a derecha. Y usando el set de sellos de Hero Arts Everyday Sayings, vamos a elegir la frase You did it y Congratulations. Va a ser una tarjeta de aliento cuando alguien logra algo. Y le vamos a poner una tira de hexágonos de colores. Y nada más, va a ser una tarjeta súper simple, colorida pero impactante. Ubicamos los hexágonos en línea recta. Si son muchos podemos sacar alguno de los intermedios, de los que van transformando un color en el otro, o uno de los colores lisos. Cuando ya los tenemos elegidos y en línea, montamos los sellos en el bloc de acrílico y utilizando nuevamente la tinta Archival Ink de Ranger color Jet Black, juntamos el sello y lo estampamos arriba de la línea de hexágonos. Para pegar todos los hexágonos usamos el adhesivo Tombow Mono Multiglue, que es un adhesivo líquido y nos permite unos segundos para moverlos y poder ubicarlos exactamente donde necesitamos. Para apresurar el proceso de pegado, ya que van todos en línea, pegamos el primero nada más para darle una ubicación precisa a todo el resto. Y luego les pegamos por arriba a todos los que están despegados una cinta post-it. De esa manera le vamos a poder aplicar el pegamento mucho más fácil a todos los hexágonos y pegarlos todos juntos. Porque los vamos a manipular como si porque están pegados todos en la misma cinta. Para despegarla, la cinta post-it, tenemos que tener los hexágonos agarrados, porque recuerden que como el pegamento es líquido vamos a tener unos segundos en el que todavía se van a poder mover. Y ahora sí estampamos la frase Congratulations con la tinta Archival Ink color Jet Black. Y ya está, súper simple pero súper impactante esta tarjeta, ¿no? Mucho mensaje para transmitir. Espero que les hayan gustado estas dos tarjetas que hicimos con estos troqueles de C6. Aquí les dejo también dos links para que vean los últimos dos videos que fui subiendo. Si te gustó el video de la tarjeta, suscríbete a mi canal de YouTube y visítame en mi blog www.micaelaferrero.com. También te pido que te des una vuelta por la web de C6, que te dejo la dirección en la descripción del video, y que si querés comprar alguno de los materiales que usé para hacer esta tarjeta, hace clic en el carrito de compras, que serás redirigido a los links correspondientes. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el próximo video.